empeñan en estar siempre machacando al enemigo, es que esa es nuestra función. Para eso fuimos hechos, para darle guerra y pelea al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy quiero hablarles sobre los enemigos de la noche. Y quiero que circuncidemos nuestros oídos. Quiero hablarle de algunos espíritus que durante la noche vienen a atormentar, vienen a traer, a perturbar, vienen a molestar nuestro descanso. Y quiero que lo tengan en cuenta. ¿Por qué nos hemos molestado en enseñarlo a que usted identifique en el enemigo? ¿Qué dice la palabra? ¿Contra quién es nuestra guerra? Vamos, que hoy es jueves. Prediquen conmigo. Amén. Entonces nuestra guerra, nuestro enemigo, no es nuestro hermano, no es la familia, no es el mundo. Son los principados, la hueste de maldad, los espíritus, los demonios. Por eso papá está tan empeñado en que su pueblo conozca y aprenda a identificar al enemigo. Aprenda a pelear, aprenda a prepararse y aprenda a defenderse de las acechanzas del enemigo. Entonces usted como iglesia, yo como iglesia, tenemos la necesidad, diga, yo tengo la necesidad de aprender. Amén. Por eso nosotros pues llevamos un buen tiempo hablando de los enemigos. Y aunque ellos se molesten y me molesten, yo lo voy a molestar más y ustedes también. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces vamos a estar ahí circuncidando nuestros oídos para estar hablando de los enemigos de la noche. Para empezar este tema, quiero empezar tocando algo. Nuestra iglesia se caracteriza por ser una iglesia de intercesores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una iglesia que le gusta guerrear, que le gusta pelear. Dicho sea de paso, mañana tenemos una buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un día bien cargadito. Pues nosotros, pues nos gusta darle guerra al enemigo. Yo no sé a los demás cristianos, pero a nosotros nos gusta darle pelea. Amén. Pero algo que necesita el cristiano para poder pelear contra el enemigo, ¿qué es? La oración. Nosotros debemos de tener nuestras armas siempre puestas. El cristiano que diga, Padre, ponme en las armaduras, yo creo que no ha aprendido que las armaduras no se quitan. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre armados con las armaduras celestiales. Pero noten algo, las armaduras son espirituales. Entonces el cristiano, aparte de esas armaduras que Dios le da, tiene algo que es más poderoso que cualquier misil que se levante en esta tierra. La oración es más poderosa que hasta los mismos gobiernos que se levantan uno contra otro. Porque la oración es respondida por el que es dueño y señor de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que aprender que la oración tiene que estar en nosotros como la primera arma y más poderosa que tenemos. Amén. Ahora, ¿qué es orar? Yo sé que ustedes me dirán, conversar con Dios. Amén. Es conversar con papá, es clamar, es gemir, es poner nuestras necesidades delante de Dios. Aquellos que son intercesores saben que constantemente estamos clamando al Señor, pero aquellos que no son intercesores oran. Entonces todos oramos constantemente. Dice la palabra que tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. De nuestros labios no se puede quitar la oración. Y alguien me decía, bueno, y si yo no puedo dejar de orar, ¿cómo voy a hablar? Precisamente, usted no tiene que dejar de hablar, usted lo que tiene es que orar. ¿Por qué? Porque es que orar es hablar. Orar es exponerle al Señor lo que nosotros queremos
Cuando dice la palabra que lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. ¿Y cómo usted lo hace? ¿Cómo clamó Elías para que los cielos se cerraran? ¿Por seña? No, usó la palabra, clamó. Cuando Jesús calla la tempestad, ¿cómo le dice? Con la palabra. Aquíétate, detente. Entonces tú usas la palabra. Para orar no hay que usar muchas palabras. Jesús decía, vanas palabrerías. Solamente usar las necesarias. Pero la oración es el arma más poderosa que nosotros como cristianos tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando un hombre, hermano, y una mujer, quiero que me escuchen bien, un hombre y una mujer de Dios, amén. Cuando un hombre y una mujer de Dios se levantan en oración, el infierno tiembla. Tiene que temblar y el enemigo tiene que huir. Pero hay una cláusula. Cuando un hombre y una mujer de Dios. Entonces nosotros tenemos que guardar esa condición y esa identidad que como hijos de Dios tenemos. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos siempre en santidad, en obediencia. Tenemos que mantener la adoración, tenemos que mantenernos en la presencia de Dios buscando su guía, siempre buscando que el Señor nos llene con su Santo Espíritu. Hay batalla, mis amados, que no vamos a poder ganar si nosotros no estamos llenos del poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Padre de la gloria. Tenemos que tener la autoridad que el Señor nos da para poder enfrentarnos a los demonios, para poder enfrentarnos a los espíritus, al mundo de las tinieblas. Si usted no tiene autoridad, se van a reír de usted. Pero si usted es un hijo de Dios en obediencia y en santidad y tiene sobre usted la presencia del Espíritu Santo y el poder que Dios da, los demonios van a tener que huir aun cuando usted no hable. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Si Jesús, por favor, me ayuda. Vamos a seguir. Ya le decía, hay batalla, mis amados, que no vamos a poder ganar si no estamos llenos del Espíritu Santo y del poder y la manifestación de Dios. Miren, cuando un hombre y una mujer gloria a Dios, santo, santo y digno, Padre, bendito eres tú, mi Rey. Cuando un hombre y una mujer de Dios son capaces de hacer la voluntad de Dios, mis amados, cuando oran delante del Señor, como hizo Esther, son capaces de que una ley sea cambiada, de que un decreto de muerte sea cambiado. Eso lo hizo la oración. Eso lo hizo entender a Esther que tenía que someterse a la voluntad de Dios. Eso lo hace Dios a través de nosotros cuando somos cristianos que vivimos en obediencia y en santidad. Son capaces los hombres y las mujeres de Dios que se levantan en oración en cambiar aquella condición de escasez, de poca abundancia que pueda haber en cualquier hogar. Porque cuando usted declara la palabra creyendo que Dios lo va a hacer en oración, puede creerlo que la provisión llega de cualquier manera. Amén. Puede hacer que el enemigo huya. Porque cuando usted se levanta, el enemigo tiene que huir cuando huele a un guerrero, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Cuando un guerrero se levanta, cuando hay un hijo de Dios que dice, yo le voy a creer a mi Padre, el enemigo tiene que huir, amados míos. Tiene que huir.
no puede quedarse, porque el poder y la manifestación de la gloria de Dios, el enemigo no la puede sostener. La palabra nos enseña, mis amados, en toda la Biblia, hombres y mujeres que fueron capaces, a través de la oración, de la obediencia y de la santidad, de derrotar al enemigo. Usted puede pasar por el fuego, que yo estoy seguro que no se va a quemar. Porque así le pasó a los amigos de Daniel. El fuego no lo quemó. Pero cuando Daniel entró al foso de los leones, ¿acaso pudieron tocarlo? Tampoco. Porque era un hombre que vivía en oración. Daniel oraba, según la Biblia, 3 veces al día. Entonces su vida de oración era la que era agradable delante de los ojos de Dios. Por eso no pudieron oler en él carne. Aunque estaban allí, no podía verlo. Y eso sucede en nosotros cuando pasamos por delante del enemigo, lleno de la presencia de Dios, y el enemigo no puede vernos porque el Señor nos hace invisible, hace un cerco alrededor de nosotros. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa, ¿qué? Alrededor de aquellos que le temen, y Él los guarda de todo peligro. Amén. Entonces, por eso no podemos dejar de orar, mis amados. Porque Dios busca hombres y mujeres que estén siempre puestos a la brecha, que se pongan en la brecha, que se llenen de su poder y de su gloria para deshacer los planes del enemigo. Amén. Para que lleven su palabra a los quebrantados de corazón y sean libres aquellos que están en cárceles, tanto espirituales como físicas. Porque cuando usted declara la palabra cobra vida. Pero cuando usted va a una cárcel, hermano, física, y usted lleva una palabra, los que han podido tener esa experiencia saben que hay libertad. Amén. Porque dice que la palabra los hace, ¿qué? Los hace libre. Aleluya. Entonces, vamos a ir a 2 de Crónicas 16:9. Dice en la Biblia de las Américas, que fue donde lo busqué, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones completamente son suyos. ¿Cuántos dicen amén? No, ustedes no me entendió, quiero que me escuchen. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a quienes, aquellos cuyos corazones completamente es suyo. Diga conmigo, papá, dígalo fuerte. Yo quiero ser completo tuyo. Aleluya. Dile, cámbiame. Quita todo lo que no te agrada, endereza todo lo que esté torcido, límpiame. Yo quiero ser agradable a ti, porque eso le da poder a tu vida de oración. Amén. ¿Y para qué te quiere el Señor completo? Hay cosas que tú no has podido pasar y que tú no has podido resolver con tu propia fuerza. Has tenido que recurrir a las fuerzas de Dios. Amén. Porque hemos entendido que con nuestra fuerza no podemos hacerlo. Todos recordamos, todos cuantos pasamos por la COVID, todos vivimos en un momento difícil, amén. Y sabemos que el Señor nos ha dicho que vienen tiempos más difíciles, pero sabemos también que el Señor nos ha dicho que estará con nosotros. Y nosotros tenemos por costumbre, yo no sé usted, pero declarar. ¿Cuántos declaran cada día que el Señor es su socorro? ¿Cuántos claman delante del Señor en oración, en súplica y ruego y le dicen, tú eres mi proveedor? Entonces, si nuestro socorro viene de Él, el tiempo difícil no nos va a derrotar. ¡Aleluya! Aquí es donde la oración se vuelve fuerte y poderosa. Porque se vuelve un anhelo, se vuelve una necesidad en nosotros. Aquí es cuando la oración sale del corazón con la intensidad y la fuerza del conocimiento de la palabra. Por eso es que tenemos que aprender Biblia, tenemos que saber Biblia,
porque la Biblia nos hace libre. La palabra que hay allí impregnado, el mensaje, nos hace libre y nos hace fuerte, porque cada vez que Jesús le dijo al diablo que el Señor lo reprenda, escrito está, le estaba diciendo: yo no te voy a responder como hombre, yo te voy a responder con la palabra de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es allí, hermano, donde está el poder del hombre, en Dios. Nosotros como hombres no tenemos poder. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Un verso súper pequeño, pero qué lindo, mis hermanos, precioso. Orad, orad, orad. No dejes de orar. Ora por tu hermano, ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por la casa, ora por la necesidad del hermano, ora por el pueblo, ora por todo, hasta por tus enemigos, para que Dios tenga misericordia y los convierta. Aleluya. Pero hay algo, usted como cristiano no se puede descuidar, no se puede distraer, no puede desenfocarse. No puede, porque si lo hace, el enemigo le cobra factura. Nuestro andar es día a día. Nosotros no podemos tomar vacaciones, porque el enemigo no descansa, mis amados. El enemigo no necesita dormir. El enemigo no necesita descanso. Él la tiene cobrada en el infierno, le da lo mismo. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que pelear por una vida que el Señor nos ha prometido. Nosotros no tenemos un infierno ganado. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos del Dios Altísimo. Pero el enemigo no. Sabe que está condenado a muerte de todas maneras. Por tanto, a él le da lo mismo, no dormir, no descansar, seguir. Porque lo de él es estorbarlo a usted y a mí. Eso quiero que lo tengan bien presente. Por eso no podemos desenfocarnos. El enemigo nos quiere quejándonos, nos quiere cansados, nos quiere enfermos, nos quiere apartados, nos quiere amargados, nos quiere triste. Pero el Señor no. El Señor nos quiere a nosotros cada día mirándole de frente, viniendo al altar, muriendo a la carne, buscándole en espíritu y en verdad y en oración. Entonces, no podemos andar por ahí perdiendo el tiempo y gastándolo en cosas que no son necesarias. Por Proverbios 22:3, en el lenguaje sencillo, dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. ¿Quién es el inteligente? ¿Quién es el inteligente? El sabio, el que sabe palabra, el que entiende la palabra, el que busca al Señor a toda hora, el que ora de madrugada, de noche, temprano, en el día, el que vive una vida en comunión con Dios. Dice: el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Creo que está bien claro. El que escucha la palabra no se hace esperar. Cuando sabe que tiene que pararse, levantarse, cuando sabe que tiene que comenzar de nuevo, no importa cuántas veces le manden a orar, usted ore. Si la palabra dice en Tesalonicenses que hay que orar sin parar, sin cesar, usted ore, hermano. Le conviene que ore. Le conviene. Ahora, para ir entrando en el tema, porque usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con los enemigos de la noche? Le estoy haciendo un pequeño recuento para que usted entienda que durante la noche es el tiempo en el que usted y yo estamos de reposo. Es ese tiempo donde usted viene del trabajo cansado, agotado, trabajado. Es ese tiempo que usted llega a la casa y el fogón, la corriente, la comida. Es ese tiempo que usted no tiene. Y entonces usted viene cargado, llegó a su casa y usted necesita, cuando termine su segunda jornada, muchas mujeres, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa tenemos ese cambio de labor, ¿eh? Bueno, cuando usted termina, amado mío, ¿cómo usted termina? Agotado,
¿Qué usted quiere? Descansar. Entonces, ese tiempo de la noche, de reposo, de descanso, su cuerpo está inconsciente y aunque la palabra dice que el espíritu siempre está dispuesto, ¿qué dice de la carne? Que no. La carne es lo que quiere dormir. La carne es lo que quiere descansar. La carne es lo que quiere que usted se olvide de todo lo que hay alrededor suyo. Entonces, por eso le he querido introducir el tema con la oración para que entienda la importancia que tiene la oración, porque cuando llega la noche es el horario donde menos apercibido estamos. Y aquellos que somos intercesores tenemos la costumbre y el hábito muchos de estar orando, pero aún a nosotros, porque la palabra que yo le traigo hoy no es para el impío, es para nosotros. Sea usted cristiano que ore, sea usted intercesor, sea usted quien sea. Cuando llega el momento de dormir, usted se desconecta de todo. Amén. ¿Cuántos de ustedes se pasan la noche entera despierto? ¿Verdad que no? Hay un momento en el que usted va al descanso. Pero cuando usted va al descanso, el enemigo está esperando que usted se duerma. Por eso, ese es un horario peligroso, porque hay muchos que se olvidan de la oración. Muchos tenemos por importante la oración de las 3, la oración de las 11, ¿verdad? Venir a las vigilias, tener tiempo de oración fuerte, pero nos olvidamos de 2 oraciones que son tan importantes como el resto de todas las oraciones que nosotros hacemos en el día. Y de esas oraciones yo quiero hablarle hoy. Amén. Y esa es la oración del acostarse y la oración del despertarse. Yo quiero hablarle de algo, y es que el día está dividido en 8 vigilias. Son 4 del día y 4 de la noche. A las 4 vigilias del día, amén. Todos estamos ahí apercibidos, preparados y estamos siempre dispuestos, porque usted está despierto. Esté puesto para la oración o no, usted está despierto. Y si no es usted, es un hermano que lo llama. Usted siempre está ahí, a la viva. Pero cuando cae la última vigilia del día, que es a las 6 de la tarde, y comienzan las vigilias de la noche, ahí comienza el problema. ¿Sabe por qué? Porque a partir de la segunda vigilia, que es a las 9 de la noche, ahí comienzan las tinieblas a operar. Ahí comienza el enemigo a rondar. Ahí es donde comienza él a rodear la tierra, a buscar, a ver dónde puede plantar la semilla. El enemigo trabaja en 2 tiempos. El enemigo viene por la noche y planta la semilla para por el día recoger el fruto. Entonces, de ese tiempo de vigilia yo quiero hablarle. Y vamos a Génesis 1, 4, 5. Y dice en Génesis 1, 4. Y vio Dios, que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Para empezar, a papá no le gustaba esa mezcla de que la luz y las tinieblas anduviesen juntos. Y los separó, pero dice el verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Entonces las tinieblas tienen un nombre, se llama noche. Pero para nosotros los humanos la noche es para descansar, pero para el mundo de las tinieblas la noche es para trabajar. Ellos son custodios 24 para 24 durante la noche. Amén. Ahora, ¿qué es la noche? Ya se lo decía, es la ausencia de luz. Pero en ese tiempo es donde el enemigo le gusta sembrar. Ustedes recuerdan, hay una parábola que habla sobre la cizaña. ¿Recuerdan, verdad? Y la palabra está en Mateo 13:25. Dice que mientras dormían los hombres vino el enemigo y sembró la cizaña. Es experto, hermano.
el enemigo es experto en venir de noche a sembrar. Pero más adelante se van a dar cuenta que la siembra del enemigo es bastante complicada. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué es la cizaña? Dice que son cosas o personas que dañan, que perjudican, que estropean todo lo que está a su alrededor. Entonces, mis amados, no vayan a pensar que cuando el enemigo siembre algo por la noche, va a ser bueno o va a ser fácil. Porque de las cosas sencillas, el enemigo hace tormenta, porque es experto en hacer de lo poco mucho y de lo pequeño grande. Es experto en hacer que uno vea y en hacer en el que uno se meta en problemas grandes cuando no debemos. Amén. Entonces, no ignoren las maquinaciones del enemigo, mis amados, porque son peligrosos. Yo quiero compartirles 5 espíritus que son muy comunes en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque atacan a las iglesias más de lo que nosotros pudiéramos querer o más de lo que tenemos conocimiento. Quiero que me escuchen, que pongan sus oídos ahí bien atentos, porque estos espíritus mantienen esclavo a mucho más de lo que nosotros creemos, porque muchos sienten vergüenza por confesar las maneras en las que el enemigo los usa durante la noche. Muchos incluso le quitan importancia porque creen que porque son hombres y mujeres de oración pueden combatirlo, pero hay un momento, hermano mío, que aunque usted sea un hombre y una mujer de oración, llegó cansado, estropeado, se acostó, no durmió, y en ese momento el enemigo se aprovechó. Porque el afán, y el pastor hablaba en la semana pasada, el afán es algo que quita, que lo saca de estar con los ojos fijos, de estar apercibido, de estar siempre sobre lo que uno tiene que constantemente estar atento. El afán te lleva a detenerte, porque te afana en las cosas del mundo, en las necesidades, y las circunstancias te sacan del lugar y del momento en el que tienes que estar despierto. Ahora, quiero hablarle de estos espíritus y quiero hablarle del miedo. El miedo es uno de estos espíritus. La desesperación, la ansiedad, los tormentos, los ataques de pánico y los espíritus incubos y sucubos, que no porque sea el último es el menos importante. Quisiera que le pido al Señor que me dé tiempo para poder tocarlo. Ahora, y el suicidio. Vayamos al Salmo 91. Porque le cuento que ciertamente fue un tema que me dio guerra, pero aquí lo tengo. Dice el Salmo 91:5, no temerás al terror nocturno. Ustedes me escucharon cómo lo dice el salmista, cómo lo estaba mirando el salmista. ¿Por qué le decía terror nocturno? Porque sabía las consecuencias y sabía cómo obra el enemigo en medio de la noche. Porque había sufrido las consecuencias de estos espíritus. Dice, no temerá al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Ahora, la operación de estos espíritus en la noche es por afinidades. Y yo quiero empezar con el miedo. Quiero empezar dándole un bosquejo a esto que para muchos no tiene importancia. Yo le voy a decir, mis hermanos, porque sé que entre nosotros hay muchos que lo han padecido. Y yo les voy a dar mi propio testimonio, porque muchos de estos espíritus, yo tuve que batallar muchos con ellos.
Y créame que a veces no le damos importancia y por eso nos cobran factura. Hay muchos que llegan a la locura y al suicidio porque un día comenzaron teniéndole miedo a algo y no supieron parar ese miedo, no supieron detener ese miedo, no supieron qué hacer para ser libre de ese miedo, no supieron confesar ni buscar ayuda. Hay personas que tienen miedo a dormir sin luz y usted dirá qué sencillez. Van a ver que no es tan sencillo. Hay personas que tienen miedo a dormir solo. Y eso parecería como que es algo normal, ¿verdad? Bueno, eso son cosas de niño. Mira, mis amados, le voy a dar mi propio testimonio. Para mí, el dormir sin luz y el dormir solo, eso era un pánico que yo no podía superar. Pero había un trasfondo. ¿Sabe qué? Y padres que están aquí, quiero que me escuchen. Abuelos que están aquí, quiero que me escuchen, porque a veces hacemos la cosa inconscientemente, buscando un bien y terminamos haciendo un mal. Yo recuerdo que en el barrio donde yo vivía, que era campo, pues se hablaba mucho del hombre del saco. ¿Dónde están los que tienen más o menos mi edad? Que levanten las manos. ¿Lo de 30 y siempre? Ah, amén o no amén. Y había un señor en el barrio que se prestaba para esa broma. Él pasaba a veces de tarde con un saco en el hombro a buscar hierbas y cosas para los animales. Pero le decía a los niños que en ese saco él cargaba a los niños para comérselo después. Y eso provocó en mí que yo tenía 12 años y no había quien me sacara de entre mi mamá y mi papá. Pero no era costumbre por dormir. Para mí las noches eran a veces insoportables porque las pesadillas no me dejaban dormir. Hoy yo entiendo que era el mundo espiritual cobrándome las bromas o aquellos que para mis papás o para los adultos era algo, digamos que la solución de un problema para que los niños no anduviesen metidos haciendo cosas que no debían. Pero hermano, el miedo me cobró muchos años sin yo poder dormir. Y yo recuerdo que cuando ya adulta, miren mis hermanos, ¿saben lo que? Les voy a contar un secreto. Eso solamente lo sabe mi hijo. Ahora ustedes y yo. ¿Saben lo que yo hacía en mi casa? Yo cogía latas, pomos, botellas por todas las persianas. Cuando yo estaba sola en casa, que el padre de mi niño había salido, yo cogía una silla y me sentaba en el medio de la sala. Y de ahí no había quien me moviera. Cogía el día sentada en la silla. Y por la mañana me pasaba 3 horas quitando las botellas, los pomos y todo el cacharrerío que yo ponía en las persianas. Y ya yo era una adulta. ¿Sabe quién me hizo libre de ese miedo? Mi Padre Celestial. Él me hizo libre. Pero yo le puedo contar de los tormentos que yo vivía. Por eso yo le digo que si han escuchado a alguien, no se burlen. Vayan donde está y díganle, hay alguien que lo puede hacer libre y ese es Cristo. Amén. Gloria a Dios. La soledad, el tener miedo a estar solo y el tener miedo provoca, hermano, ansiedad. Provoca que usted en las noches apenas descanse. Pero ahora vamos a llevar todo esto al plano nuestro como cristiano. Usted es una persona que en un momento del día pues vino cansado, agotado, y usted ya tiene ese padecimiento de que para usted eso es normal, quizás para muchos, tener miedo, dormir con las luces encendidas, no querer dormir solo. Quizás para muchos hasta ahora no ha sido problema. Yo les digo, cuando termine, pidan una cita con los pastores. No dejen de hacerlo, porque el miedo provoca que usted en las noches no duerma. Pero si usted se acostó cansado, agotado, y ya usted tiene, digamos que un síntoma que es propicio al enemigo, y usted ese día se acostó y no oró, hay quienes están acechándole cada paso que usted da.
y está el enemigo deseando entonces plantarle otra semillita. Porque dice la palabra que cuando la casa está vacía y limpia, porque fueron expulsados, dice que rondean, pero ¿qué hacen? Vuelven. Y cuando vuelven, ¿qué sucede? Vienen con 7 secuaces mayores y peores que ellos, ¿no es así? Entonces, cuando el enemigo lo vea a usted amedrentado, porque para usted eso no tiene importancia, pero se le olvidó orar, ahí le dice a uno de sus secuaces: vengan conmigo que tengo hoy trabajo para ustedes. Y ahí es donde comienza a complicarse el problema. Amén. Bueno, pues le voy a contar que aquí comienzan espíritus que vienen a atormentar entonces a la persona. Son espíritus de tormento, espíritus que vienen a traer locura. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Sencillo. Son espíritus que vienen a traer pesadilla, son espíritus que vienen a traerle insomnio. ¿Qué sucede en ese tiempo del insomnio? Su mente comienza a trabajar. Su mente comienza a funcionar. Usted comienza a querer resolver todos los problemas en un momento. Y ahí está la mente con el dialoguismo, con el dialoguismo, con el dialoguismo. Hay personas que incluso dicen que oyen voces que le hablan, y comienzan así, con ese dialoguismo que no para, porque no tiene sueño, no haya que hacer. Pero ese es en el mejor de los casos, ese es en el mejor de los casos. Porque en otro momento, ¿qué hace el enemigo? Planta un sueño. Ya usted cansado, agotado, se acostó, no oró, y viene el enemigo y planta un sueño erótico, un sueño sexual, y usted lo aceptó, y usted se despertó, y no se acordó que usted no oró, y se levantó, y en ese momento no recuerda que tiene un arma con la que usted puede pelear, y comienza a reprender al enemigo, el pensamiento que vino, el sueño que tuvo, y comienza a abrazarlo. Comienza a abrazarlo, comienza a maquinar, comienza a pensar. Y no dice la palabra que solamente con usted codiciar ya usted está pecando. Entonces ya usted comenzó a pecar. Y a eso el enemigo le agrada. Y usted comenzó ahí, no tengo sueño. Y la idea no se le quita y la pesadilla que tuvo. Pero no se acuerda que usted tiene un arma que usted puede reprender. Yo aprendí llegando muy nuevecita al evangelio, que nuestra madre nos decía: cada vez que ustedes tienen un sueño en la noche, cuando se despierten, comiencen a orar. Porque si el enemigo lo atacó en medio de la noche, cuando usted se despierta, tiene que usted atacarlo a ellos. Tiene que usted entonces guerrear. Porque dice que el mundo físico se rige del mundo espiritual. Lo que se ve viene de lo que no se ve. Entonces usted tiene que entender que cuando los espíritus están en el mundo espiritual, sembrando no es por gusto, es para recoger cuando comience el día. ¿Cómo recogen? Usted se levantó con ese pensamiento que usted no canceló, con ese sueño que usted no canceló, con ese miedo que usted no canceló, con esa idea que usted ni siquiera a usted mismo se la quiere parafrasear, se la quiere decir. Y cuando llegó el día, usted comienza entonces a tener deseos de hacer cosas que no debía, de buscar lugares que no debía, de buscar personas que no debían y de hacer cosas que no deben. ¿Cuántos dicen amén? Están calladitos, no les gusta la prédica. Gloria sea al Señor. Job 7:4 dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. En este pasaje Job estaba hablando de que estaba enfermo, estaba adolorido, estaba, digamos que, obstinado de su propia enfermedad. Y está aquí, fajado y dialogando. Y dice: ¿para qué cuándo me voy a levantar? Si las noches para Job eran en vela.
Pasaba la noche y el día y no dormía. Mas la noche es larga, está lleno de inquietud. En medio de la noche, Job no descansaba. Su mente seguía trabajando, fajado con Dios. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son los por qué. ¿Por qué Dios no me suple? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me da un trabajo? ¿Por qué Dios me quitó la mujer? ¿Por qué yo perdí mi hijo? ¿Por qué yo perdí mi familia? ¿Por qué yo perdí mi trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué no me llega el pasaporte? ¿Por qué no me llega la salida? Cuando usted viene a ver, usted se levantó y su cabeza sigue en lo mismo. Sigue en lo mismo. Usted no tiene descanso y se convierte en una pesadilla en el día. Ojo, estos espíritus que yo le mencionaba, donde está el miedo, el tormento, llegan muchas veces al suicidio, porque son personas que no pueden salir de la condición en la que están, porque no le dan importancia a lo que le está sucediendo. He oído de personas que han comenzado teniendo miedo y han terminado loco. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué si eran personas normales, que las conocimos y eran normales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comenzaron a vivir durante la noche un mundo que no podemos aceptar. Las tinieblas no vienen para traer cosas buenas. Hoy yo estudiaba y leía un testimonio de una joven de 10 y tantos de años. Y dice que ella durante 10 años y pico estuvo teniendo relaciones sexuales con un espíritu incubo. Y dice que llegó el momento en el que para ella era lo normal, que llega en un momento a hacer un pacto con él. Y porque la agredía y le dice, si tú me sigues agrediendo, yo no te voy a servir. Y ella decía, desde ese entonces él dejó de tratarme con agresividad. Pero en un tiempo alguien le predica el evangelio y ella viene a la iglesia. Y durante 2 años el espíritu no la volvió a buscar. Pero ella dejó la iglesia porque tenía la necesidad de volver a encontrarlo. Y ella decía en el testimonio, pasé 2 años en la iglesia y no me volvió a buscar. Y ahora, cada noche, cuando llega la noche, yo espero a que llegue con miedo, aterrorizada, pero ahí está, porque nunca fue libre. Ella decía, yo no sabía que tantas personas vivían bajo el tormento, bajo la opresión, bajo el dominio, bajo la esclavitud del mundo de las tinieblas. Y hoy me doy cuenta que son más de los que yo imaginaba, pero aún así yo no sé qué hacer. Quiero ser libre, pero al mismo tiempo, cada vez que llega la noche, yo necesito encontrarme con esos espíritus. Y no crean que eso es ficción. Eso sucede más de lo que nosotros imaginamos. ¿Acaso ninguno conoce de situaciones parecidas? Yo lo conozco, mis amados. Ahora, hay muchos cristianos que sufren estos ataques. Son hombres y mujeres incluso que son buscadores de Dios, que van a una iglesia, que llevan una vida religiosa, que llevan una vida, pero que tienen puertas abiertas con las que no saben batallar. Tienen puertas abiertas y la confesión, que es algo que cierra en el mundo espiritual, muchas de esas puertas no se atreven a abrirla porque no se atreven a confesar lo que le está sucediendo. Hoy yo le digo, iglesia, sea consciente de que los espíritus durante la noche no descansan. Están sembrando semilla con el miedo, están atormentándole, están llevando durante las noches las visitaciones de espíritus sexuales. Y los espíritus sexuales hoy está en un auge tan grande, porque hay muchos que
que dicen y debaten que son enfermedades de la mente, que no existen. Y está comprobado, hermanos míos, que los espíritus sexuales, incubos y sucubos, que son aquellos espíritus que funcionan con Lilith, son reales. Y se ha comprobado la manifestación de esos espíritus. Y yo recuerdo aquí, y sé que mis hermanos que estaban ese día también lo recuerdan, en un evento que teníamos, nuestra madre comenzó a hablar de los espíritus incubos y sucubos. Y un hermano se levantó a querer discrepar de lo que ella estaba diciendo. Y una mujer tuvo el valor de levantarse y decir, yo sufro del ataque de esos espíritus. Y ustedes no se pueden imaginar la cantidad de mujeres que luego confesaron las visitaciones de aquellos espíritus que venían en la noche a querer robar a las mujeres y a los hombres el vigor, a querer poner en sus órganos reproductores, digamos que una marca para que sean atormentados noche tras noche por esos espíritus. Por eso, mis amados, yo sé que es un tema bastante fuera de lo normal, pero yo, por más que quise cambiar la prédica, el Señor me llevó a que le trajera y le hablara de estos espíritus que durante la noche funcionan y son reales. Los espíritus de ataque, el miedo, la ansiedad, los ataques de pánico, que en la noche a veces vemos personas sufriendo de ataques de pánico porque han tenido visitaciones de espíritu que en la noche han venido a atormentarlo. Y a veces creemos que son locura. No son locuras, son realidades, son verdades. Y yo sé que muchos en esta casa han pasado y han sido libres de esos espíritus que lo han tenido por años esclavo. Ahora, otro espíritu del que quiero hablarle, es decir, otra parte en la que quiero tocar a estos espíritus, es en el Salmo 91, verso 6. Y dice el Salmo 91, verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio de día destruye. Y esta pestilencia habla de las enfermedades. Y usted dirá que tiene que ver las enfermedades con la noche. Yo creo que para muchos es conocido que usted se acuesta bien, y esto no es en el caso del 100%, pero en un buen por ciento, y se levanta con dolores, con gripe, con fiebre, y usted dice, pero si yo no tenía nada. Pero se levanta mal, se levanta enfermo. Y ahí comienza un proceso que se le desencadena de una manera que usted no lo entiende. Y no siempre, el 100% de las veces, sucede que es espiritual. Pero como nuestra madre dice, no podemos espiritualizarlo todo, pero no podemos naturalizarlo todo. Y es que en la noche el enemigo viene a plantar enfermedades. Dice pestilencia que anda en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque el enemigo rondea en la noche para plantar semillas de enfermedades durante la noche. Muchas veces hay personas que de noche es cuando más, yo no sé ustedes, pero desde que era una niña lo oigo decir, en medio de la noche es cuando más los problemas aumentan. ¿Cuánto lo han escuchado? Los dolores en la noche aumentan. Las enfermedades en la noche aumentan. Estadísticamente, los accidentes, los ataques, las muertes en la noche aumentan. Yo quería traerle una estadística, pero bueno, no lo logré porque no tengo muchas habilidades en la tecnología. Pero es impresionante cómo hay lugares donde en la noche los centros de guardia de los hospitales colapsan muchas veces de accidentes, de enfermedades, de muerte, de ataques en la noche. Hermano, ¿en qué horario el ladrón sale? En la noche. En medio de la noche es cuando él sale. Ya sé que el tiempo se me acabó,
Ahora, quiero resumirle, porque sé que ya no me quedan tiempo, pero quiero hablarles rapidito, porque no quiero dejar pasar los espíritus incubos y sucubos. Es un tema un poco pesado, pero es un espíritu que opera, amados míos, en las noches. Los espíritus, estos espíritus vienen a querer robar. Quiero que tengan en cuenta, porque no solamente vienen buscando lo sexual, vienen a robar también la energía, vienen a robarle al hombre un poco de su propia esencia. Y entonces estos espíritus vienen a sembrar un receptor que va a quedar allí para que en un tiempo postrero usted sea víctima de ataques constantes. Y estos espíritus vienen a través de un pensamiento en la noche, el insomnio, trabajan juntos, el miedo, trabajan juntos, vienen a traerle pesadilla, y en medio del sueño comienzan entonces a ser atacados por espíritus que vienen a tener sexo tanto con los hombres como con las mujeres. Pero nos levantamos y no peleamos contra esos espíritus, sino que, como le decía ahorita, abrazamos la idea se queda ahí y comenzamos a darle máquina y comenzamos a darle rollo, y cuando venimos a ver, estamos enrollados de la cabeza hasta los pies. Y tenemos que entender que nosotros somos hombres de oración y mujeres de oración. El tiempo de acostarse, amados míos, es un tiempo en el que tenemos que consagrarnos en oración delante del Señor. Cerrar, cancelar, cerrar puertas, cancelar espíritus. Si usted ha tenido una visitación, ha tenido un día de insomnio, ha tenido un ataque de dialogismo en su mente, no lo deje pasar por alto creyendo que no tiene importancia. Comience a darle importancia a esa oración que uno tiene que hacer a la hora de dormir. Pero más que eso, no crea que cuando se levanta usted no tiene una oración importante. Yo no sé ustedes, pero yo aprendí, porque mis padres me enseñaron, mis padres espirituales, que uno no debe salir de casa si no se cubre en oración, si no se cubre con la sangre de Cristo. Y ustedes dirán, bueno, hoy la anciana vino a hablarme de la oración de dormir y la de acostarse. Pero la oración de dormir hace que el mundo de las tinieblas no pueda tocarle en medio de su sueño. Cuando usted duerme y usted se cubre con la sangre de Cristo, usted le está diciendo al Señor: el ángel que tiene para mí se posa delante de mí en mi cama, y ese me defiende de los ataques del enemigo. Cuando usted se levanta y usted cubre con la sangre de Cristo a sus hijos, a su familia y a usted le está diciendo al enemigo: planeaste en la noche, pero no me puede tocar en el día, porque el ángel de Jehová va delante de mí, allanando el camino y quitando las piedras que tú has puesto. El enemigo es experto en poner trampa. El enemigo es experto en tirar lazo. El enemigo es experto en mentir. Y le hace creer al cristiano que la oración de acostarse y la oración de levantarse no son importantes. Pero entre la tercera vigilia, la segunda vigilia y la última vigilia, que termina a las 6 de la mañana, es donde el mundo de las tinieblas se levanta para atacar, trabajar, para matar, para hurtar, para dividir, para hacer que usted caiga en las trampas que Él tiene para nosotros. Por eso no ignoren las maquinaciones del enemigo. No la ignoremos, mis hermanos, no la ignoremos. Vayan poniéndose de pie. Dice la palabra que por falta de conocimiento perece el pueblo de Dios. Quizá mi tema no haya sido algo relevante, pero Dios quiere que su pueblo entienda
que por más guerrero que seas, si no te cubre al acostarte, le estás dando derecho legal al enemigo a que toque tu vida, a que toque tu familia, a que habite en tu casa, a que estorbe los planes que él tiene para ti, a que quite de tu cuerpo la santidad que tú tienes, a que venga para que tú tropieces y caiga en el despeñadero. Cuando tú te levantas, estás expuesto. Si no te cubre con las oraciones que el Señor te ha dado para que tú lo hagas. La palabra dice: en paz me acostaré. ¿Por qué el Señor deja esa palabra en su palabra, valga la redundancia? Porque Él quiere que su pueblo entienda: en paz me voy a acostar, pero tiene que declararlo. Usted tiene que: Señor, yo me voy a dormir, mi cuerpo físico, pero mi espíritu se queda de vigilante, cubierto con la sangre de Cristo y armado con todas las armaduras celestiales que tú me has dado. Porque usted no usa las armaduras, pero su espíritu sí la usa para pelear. Entonces, amados míos, parece sencillo, pero yo hoy les digo: no ignoren las maquinaciones del enemigo. Vienen tiempos, amados míos, en el que el enemigo va a usar todo. Orar por los alimentos. ¿Será que es sencillo? ¿Cuánto tenemos la costumbre, hermanos míos, de ser fiel a esas oraciones? El pueblo de Dios no tiene costumbre de hacerlo, amados míos. Por eso el Señor quiere que lo aprendamos y lo pongamos por obra. ¿Sabe por qué? Parecerá sencillo, pero cuando usted ora por los alimentos y le da gracia al Señor, uno le está dando gracia al que le ha proveído a usted de ese alimento. Pero está cancelando las maldiciones, las transferencias, de dónde vino, quién pudo maldecirla, quién pudo contaminarla, porque la contaminación del mundo no es la misma contaminación espiritual que viene sobre los alimentos. Entonces usted dice: bueno, pasar por el fuego, ya eso no tiene nada. Cuidado, ore por los alimentos. Santifique los alimentos, porque si no, eso no nos lo hubiesen enseñado. Nos los enseñaron para que los usemos. Orar por las primicias, amados míos. Orar por las primicias antes de traerla a la casa. Ora por tus primicias, ora por tu granero, ora por los alimentos, ora por la provisión de tu casa. Órale al Señor y dile: Padre, gracias. Gracias por lo que tú me has dado, pero esto yo lo voy a llevar, pero lo voy a santificar antes de llevarlo al altar. Nosotros oramos por los alimentos que se traen. Pero ustedes, que son los que los sacan de sus graneros y no saben de dónde vienen, ustedes deben de orar por ellos. Santifique, amado mío, el granero de su casa. El Señor nos ha dicho que va a multiplicar, que va a bendecirnos. Pero para que bendiga tenemos que tener un granero bendecido. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. No creas que son oraciones que no tienen importancia. El problema es que el enemigo nos ha hecho creer que no tienen importancia, porque es una vía que le damos para que él tenga derecho legal contra nosotros. Gloria sea el Señor. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. El ayuno, la oración, las vigilias, los procesos, las oraciones, amados míos, en la mañana, en la noche, por los alimentos, por las primicias, por la familia. Tenemos que orar sin cesar. Nos preparan, mis amados. Nos preparan nuestro espíritu
para que en medio del descanso, en el caso de las oraciones de la noche, nosotros podamos dormir en paz. Gloria sea al Señor, Padre. Gracias, Señor, bendito eres, Dios. Solo le ruego a mi Dios que cada uno de ustedes entienda que si en algún momento han sido atacados por la desesperación, si en alguna noche se han sentido atormentados, han sentido miedo, no tengan vergüenza de decirlo. Por mucho tiempo, por muchos años, yo lo sufrí. Y sin embargo, lo padecía, lo sufría, lo vivía y hasta muchas veces lo disfrutaba, porque era parte de mi vida normal. Por mucho tiempo, el viejo del saco, el hombre que se comía a los niños, era algo normal, que los padres le metieran miedo a sus niños. Que un niño no pueda dormir con la luz encendida. Que un niño ya sea grande y no pueda dormir solo. Que un niño se levanta y le diga a sus padres que tuvo pesadilla, una y otra vez, reiteradamente. Y lo único que sepan decirle es, eso es que viste muñequito, eso es que te pusiste a hablar con tu amiguito, eso es. No, hermano. No. Ojo. Eso es una luz. Eso es un bombillo rojo. Eso es un bombillo rojo donde el Señor le está diciendo cuidado. Cuidado, porque es el enemigo el que está ahí molestándole en medio de la noche. Y hay niños que se orinan en la cama y llegan a ser adultos y no pueden superarlo. Y los padres no han entendido que en medio de la noche, cuando está en medio de su descanso, son atormentados por espíritus. Porque el niño se acostó y usted como padre no lo cubrió en oración. Porque el niño una y otra vez vino donde estaba usted, y usted, siendo un hombre y una mujer de oración, no tuvo tiempo, porque el afán no se lo ha dado de ponerse en la brecha y orar y ayunar y buscar la presencia de Dios para que su hijo deje de ser atormentado, buscar la ayuda de los ministros, buscar ayuda en la iglesia. Es tiempo, mis amados, de que no veamos en poco las maquinaciones del enemigo, porque viene un tiempo en el que el enemigo con poco va a querer atormentar a muchos. Cuidado con los espíritus sexuales, porque los espíritus sexuales, las visitaciones de los espíritus sexuales llevan al homosexualismo, llevan al lesbianismo, llevan a la masturbación en los jóvenes, llevan a muchas cosas que nos dan vergüenza confesar, y lo callamos y no lo tragamos. Y eso es carne fresca para el enemigo. Ahí es donde comienzan con fuerza a trabajar. Si usted ha sido molestado, si usted ha sido atormentado, si usted ha sido visitado, pida una cita con los pastores. Porque le digo sinceramente, el enemigo ha comenzado a molestarlo, porque su vida en oración ha disminuido, porque usted ha dejado de darle importancia a cosas sencillas que son para usted poca, pero que para el enemigo es suficiente para entrar en su vida. Porque cuando somos hombres y mujeres de Dios, el enemigo anda como león rugiente buscando una brecha por donde no pueda coger. Y no se crea usted que porque usted es un hombre y una mujer que ora, el enemigo no lo persigue, el enemigo no está ahí.
esperando el menor del descuido. Por eso, iglesia, ahí en el lugar donde usted está, Padre de la gloria, tómese su tiempo. Y comience a hablar con el Señor. Estos enemigos se pueden destruir. Son súper fácil de destruirlo. Solamente tenemos que dedicarle tiempo a la palabra. En ella está todo lo que necesitamos. Necesitamos orar. Necesitamos orar, amados míos, por todo. Necesitamos orar por los alimentos. Necesitamos orar por nuestro sueño y nuestro descanso. Orar para entregarle nuestro día a Dios y que Él sea quien nos guíe y nos libre del camino de las acechanzas del enemigo. En medio de la noche, cuando vayamos a dormir, renunciemos a las visitaciones de esos espíritus, amados míos. Renunciemos en nuestras vidas a esos espíritus. Esa es la manera en la que usted tiene para destruir las visitaciones de esos espíritus. Dígale al miedo, dígale al insomnio, dígale a esos espíritus que vienen a atormentarlo: tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Mi vida le pertenece a Dios. Yo cierro toda puerta. Yo renuncio a todo lo que en un momento pude darle como alimento al enemigo. Cierre toda puerta. Póngase ahí en comunión con Dios y dígale: Señor, yo renuncio. Yo renuncio a las manifestaciones de los espíritus de miedo. Yo renuncio a las visitaciones de los espíritus que vengan a atormentarme. Yo renuncio a los espíritus que vienen a querer poseer mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu le pertenecen al Señor. Comience a renunciar. Comience a renunciar. Abra su boca y renuncie. Santo y digno eres, Señor. Trae una visitación angelical, Señor. Trae una visitación de tu Santo Espíritu a cada corazón, a cada alma. Toca, Señor amado. Toca, Padre. Toca cada cuerpo, Señor. Tú conoces tu pueblo, Señor. Si en alguno hay una marca, bendito Rey, que el enemigo ha hecho, en esta hora, Señor, es destruida en el nombre poderoso de Jesús. Que en tu pueblo, Señor, haya olor a mirra. Que en tu pueblo, Señor, haya un cuerpo preparado. Que en tu pueblo, mi Dios, haya un pueblo entendido, Dios amado, en que su cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a ti, mi Dios. Traigan cautivo a la obediencia todos sus pensamientos, iglesia. Traigan cautivo a la obediencia de Cristo sus pensamientos. Traigan cautivo sus pensamientos. Porque hay algunos que en sus pensamientos tienen batallas con dialoguismo. Tienen batallas
batallas que en su cuerpo, en su mente, no pueden controlar con recuerdo del pasado. Y el Señor te dice, renuncia en esta hora. Renuncia a tu pasado, porque tu pasado yo lo eché al mar. Tu pasado no lo puedes tener en una urna en medio de tu cuarto. Tu pasado, dice el Señor, te marcó mientras fuiste su esclavo, pero yo te hice libre. Yo te he hecho libre y yo te he bendecido con bendiciones celestiales. Renuncia, dice el Señor, porque te he dado prueba de que yo tu cuerpo lo santifiqué. Gloria sea al Señor. Santo y digno, Señor. Renuncia, iglesia, renuncia. Renuncia, renuncia, renuncia. Renuncia, renuncia, renuncia. Renuncia. Gloria sea al Señor, Padre. Bendito eres, Dios. Como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. Aleluya. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina. Tú eres santo, Señor. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Santo, santo, en el santo, sepulcro. santo, santo. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, Santo. santo es el que reina. Decláralo con tu boca, iglesia. Santo aquí en Declara la que Él es tierra, santo. santo en el pesebre. Él te hizo Santo en el libre. sepulcro. Aleluya. Santa es su sangre derramada. Declara que Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Gloria sea al Señor, Padre. Padre, gracias, Señor, por tu iglesia. Que tu pueblo, oh Señor, hoy sea libre, Padre. Gloria sea al Señor. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá. Aleluya. Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá. Gloria sea al Señor, Padre. Poder y autoridad, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, que tu rostro resplandezca sobre tu iglesia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Si alguno, Dios amado, ha sido visitado, papá, por cualquiera de estos espíritus, mi rey, yo te pido, Señor amado, que tú lo estés haciendo libre, Padre. Quita todo miedo, Dios mío, quita todo tormento, Señor. Quita toda idea, Dios mío, Padre, que no venga de ti, todo pensamiento que no venga de ti. Padre Santo, todo espíritu de suicidio, Señor, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de muerte, todo espíritu que ha venido a traer enfermedad en medio de la noche, Señor. Padre, yo lo cancelo, lo echamos fuera, Dios amado, a las cárceles sin retorno, mi Rey. Y te ruego, Dios mío amado, que tú, Padre Santo, ponga entendimiento en tu pueblo, Señor. Y levante una iglesia entendida, Dios mío, Padre, en tu palabra. Entendida, Dios mío, Padre Santo. Padre Santo, en los tiempos, Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, donde el enemigo, Señor, se levanta, mi Rey.
se levanta para destruir el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, papá. Haz libre, Señor. Haznos libre, Señor. Haznos libre, libre. Que tu palabra, Dios amado, nos haga libre. Que el Señor te guarde, iglesia. Que el Señor te lleve con tus cuidados hasta tu hogar. Libre de accidente y de incidente, Padre. Mira, mi Rey amado. Este pueblo, Señor, que ha venido hoy a tu casa, Señor amado. Hoy yo, Dios mío, lo entrego en tus manos. Para que seas tú, mi Rey, quien en medio del descanso, Señor, le muestre tus maravillas. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna ave del cielo puede molestar esta palabra, puede tocar esta palabra, Señor. Que así, Dios mío, como ha sido recibida, será sembrada y dará fruto al 100%. Que si en alguno ha sido semilla de demonio plantada, sea ahora quemada por el fuego de tu Santo Espíritu. Dios amado, lleva, Dios Padre, a tu pueblo hasta sus hogares. Y dale descanso, Señor, bajo tus alas, mi Rey. Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya.